Ok, vamos a empezar. Quiero hablar, como les dije, sobre de ofenderse, porque hay mucha manipulación por las redes sociales sobre esta palabra. Dios es el único, principalmente, no pon mucha atención en los detalles de mis palabras. Dios es el único, principalmente, que puede con razón ser ofendido, dicen los santos, porque Él no tiene pecado y nosotros sí. San Agustín dice esto. Su cita está en tu libro. Ofender, objetivamente, significa pecar contra de. Okay. So, no es un sentimiento o emoción. Significa pecar contra de. Jesucristo nunca se sintió ofendido, lastimado, ni enojado. No dice estas tres palabras por ningún idioma en los evangelios. No dicen. Dicen en el templo, celo. Okay. El celo es una virtud. También otro que dicen en la Biblia, indignación justa o recta. Esas son virtudes. Y para nosotros que no entendemos, porque por falta de experiencia, no es enojarse. Okay. También el hecho de que es una verdad no niega la otra verdad. Otro punto vamos a añadir, que el hecho de que Jesús lo hizo o Jesús sintió, nunca significa que en realidad estamos imitándolo. Okay. Otro punto. Y Santo Tomás de Aquino nos dijo, el teólogo considera pecado sobre todo como una ofensa contra Dios y el filósofo moral como algo contrario a la razón. Okay. Now, hablamos sobre la palabra ofender objetivamente como está definido por la iglesia. Y vamos a hablar ahorita sobre la emoción ofendido. Es otra cosa. En esa cosa de que la gente está manipulando por las redes sociales. El sentimiento ofendido, dolido, otra palabra que podemos usar, hacer un intercambio, no determina si la otra persona está pecando incorrecto o no. Otra vez, cuando sentimos ofendido o dolido de corazón, no determina este sentido, no determina si la otra persona está pecando incorrecto o no. Las emociones no determinan lo que es verdad y es al revés. Sentir ofendido, dolido, no es causado por los pecados de otros. No podemos echar la culpa. Pero todos están echando la culpa por las redes sociales sobre este tema. Por ejemplo, ahí Por ejemplo, ahí si alguien está difundiendo falsedades y mentiras en las redes sociales, ¿cómo se le podría llamar el sentimiento que uno siente de saber la verdad y cómo la otra persona está trastornando algo que no es cierto? ¿Se ofende uno o cómo se le podría llamar? Si sentimos ofendidos, es nuestro propio problema. ¿Y es un pecado? Sí, voy a explicar por qué. Sentir ofendido, dolido de corazón, no dolido físicamente, no estoy hablando sobre el físico. Ofendido, este sentimiento es causado por una versión de la expectativa poco realista, como en este ejemplo, yo debería tener a mi manera o conseguir lo que quiero. Y otra forma de esta expectativa poco realista es cómo te atreves a hacerlo. Yo he escuchado esto diario toda mi vida, de mi niñez, esta frase. Entonces, en esas expectativas poco realistas que vamos a tener nuestra manera y la gente van a ser perfectos, es la causa de esta emoción. No debo y no tengo el derecho a siempre conseguir lo que quiero de las otras personas, aunque es lo bueno. Tú puedes tener la razón, tú puedes querer que es lo bueno, pero también
si tenemos la expectativa que los demás, a otra persona, va a estar de acuerdo, y es poco realista, vamos a sentir ofendidos, y no es correcto, no es de realidad. Hay que dejarlos que... Tenemos que aceptar la realidad que está pasando y aceptar ellos donde están. No estar de acuerdo con ellos es diferente. Esa parte de aceptar donde están ellos. Pero sentirse ofendido, o sea, yo pienso que sentirse ofendido puede ser pecado si yo actúo de ese sentimiento hacia la persona de manera negativa. Lo siento, no entiendo la frase. Porque Sigfrido preguntó, ¿verdad? Si sentirse ofendido es pecado, tú dijiste que sí. Uh-huh. Yo pienso que fuera pecado si yo actúo desde ese sentimiento que tengo de manera negativa, o si uso repercusiones hacia aquella persona. También estoy de acuerdo, también es pecado nada más si yo siento ofendida. Si alguien me ofenda, es otra cosa. Si alguien me ofende objetivamente, alguien me trata mal objetivamente, me ofende como dice en el Padre Nuestro, es aparte, no es la causa de mi emoción, de mi sentimiento, como yo probé. Entonces, si siento ofendida, no es recto. Es porque tengo estas expectativas de perfeccionismo o expectativa de yo voy a tener mi manera y no estoy aceptando la realidad como está. Pero también puede ser una razón para crecer en virtud. Entonces, en vez de sentir Esta emoción nunca es una virtud. No, pero yo digo, puede ser una oportunidad para crecer en virtud, digamos. Oh, sí. Porque si yo digo, ok, yo me siento ofendido, Uh-huh. pero en vez de sentir y creer que esos sentimientos que tengo es un pecado, yo puedo decir, no, yo voy a orar por esta persona. Es Entonces, los dos, necesitas hacer los dos, o no vas a ser arrepentido de tu pecado de sentir ofendido y vas a necesitar reparar esta cosa en el purgatorio. a ver, me gustaría la opinión de los sacerdotes en ese aspecto. Es que no estoy llegando al punto, yo estaba tratando de entender bien el punto, porque, por ejemplo, el sentimiento, cuando usted hablaba de las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Yo veo que algo está erróneo ahí. Vamos a suponer que ponen una verdad en contra de la Iglesia Católica. Yo inmediatamente que veo eso es algo objetivo Uh-huh. y mi primera reacción es sentirme ofendido por eso. ¿Eso es pecado? No. En mi opinión, sí. ¿Por qué? Porque en mi experiencia y por mi discernimiento y oraciones y educación en las emociones y sentimientos, cuando uno siento esto es por algunas creencias y expectativas que no son de Dios. Por mi propia experiencia y también estudiando esto por hace 20 Sí, pero años. por ejemplo, Entonces, la única manera que podemos probar esto y chequear esto es cuando uno siente ofendido, tenemos que pedir a Jesucristo, enséñame por qué. Literalmente, ¿qué estoy pensando en este momento? ¿Qué es mi expectativa en este momento de que estoy siendo ofendido? Si pedimos a Jesucristo esto, vamos a recibir un gran awakening, un despierto de, tengo este pensamiento, esta creencia, esta expectativa, ¿en serio? Tenemos que checar discernir estos con Jesucristo, si son correctos o incorrectos, falsos o buenos. Pero o sea, es explicado porque, ¿verdad? O sea, simplemente el hecho de sentir un sentimiento, y tú lo dices en tu opinión, y es bueno que lo dices que es una opinión nada más, Y mi creencia y mis experiencias. Exacto. Entonces yo no siento igual, entonces yo no comparto esa opinión, porque los sentimientos son sentimientos, ¿verdad? Y si los sentimientos, por negativo que la otra persona, la actitud de la otra persona me hizo sentir, yo lo puedo usar para crecer en virtud. Entonces, lejos de sentir que es un pecado, lo puedo usar para orar por el hermano, como Jesús nos dice, oren por sus enemigos, ¿verdad? Porque los persiguen.
Entonces, porque de lo contrario, lo que estoy sintiendo es de que el simplemente hecho de tener un sentimiento, porque soy ser humano, voy a tener sentimientos, ¿verdad? No necesariamente, no necesitas. Bueno. Y si, por eso esa es mi pregunta entonces. ¿Necesitas sentir ofendido solamente porque alguien está pecando o alguien está diciendo algo que no es verdad? ¿Necesitamos sentir esto para reconocer que es malo? Creo que no. No, pero algo... ¿Y por qué? Necesitamos preguntar. ¿Por qué sentimos ofendido cuando una persona ponga algo que es falso en contra de la iglesia, en contra de mí misma personalmente, por ejemplo? ¿Por qué siento ofendida o ofendido en reacción de esto? ¿Por qué? Pueden haber muchas razones, ¿verdad, Catherine? Puede haber muchas razones, pero yo no cuestiono eso, sino cuestiono el hecho de que tú dices que sentirse ofendido es pecado. Eso es lo que yo cuestiono. Entonces, porque si me siento ofendido, ¿verdad? Porque yo siento que si me siento ofendido es normal que me sienta ofendido porque soy un ser humano. Entonces, el hecho de ser humano me hace pecado. Pecamos todo el tiempo. No, y pero cada vez pecamos ¿cómo dijiste? Es una oportunidad Ajá. a avanzar en los virtudes. Y cada vez que pecamos. Entonces ya, estoy de acuerdo contigo. Doctora, La en asistente el Juana caso quería de hablar. lo que plantea el A padre, ver, la asistente Juana está desde qué rato con la mano levantada. Oh. Well, no, yo Máscara. estuve pensando en ustedes, porque ahorita estamos aprendiendo los sentimientos no son malos, merecen tener sus propios sentimientos. Pero en este caso, recordamos que estamos viviendo de efectos de, va a soñar weird, pero de efectos del pecado original. Cuando entran el mal espíritu, and es algo que reaccionamos instantáneamente de nivel de sentido. And I think, pienso que Catherine está tratando de guiar a nosotros a reconocer con intencionalidad, o usted usó otra palabra, para examinar bien la semilla de nuestros sentimientos, que no vamos hablando de eso si tenemos el sentimiento de felicidad, pero porque estamos hablando de ofendido, ser ofendido. Es algo un poquito diferente cuando estamos... Es como, por ejemplo, sentirse enojado. ¿Es pecado sentirse enojado entonces? Sí, enojarse es pecado. No, o sea... Sí, la emoción Well, sí, enojado es sientes. pecado. No, pero sí... Mi profesión dice no. Well, Ujú, no, Mi no. profesión es ateo. Por eso No, podemos no estar de acuerdo. Yo estoy bien con esto. Nada más podemos mover, Pero- no vamos a No, terminar. claro, pero por eso pedía la opinión de los sacerdotes en ese aspecto, ¿verdad? Porque ustedes saben muy bien de que la comunidad, todos, ¿verdad? Traemos cargas, ¿ok? Y a veces traemos cargas innecesarias, ¿verdad? Que las traemos y cuando la gente va al confesionario, ¿verdad? O sea, hemos hablado de estos temas en muchas ocasiones, ¿verdad? Que ciertos sentimientos realmente no son pecados. Por eso quería la opinión de ustedes para ver el contraste ahí. Una cosita ahí, una cosa es sentir, de la cual yo no soy responsable, y la otra es consentir. Yo siento frío, yo siento enojo, pero ya en cuanto yo reacciono y consiento aquello, un mal pensamiento, lo siento, una mala mirada, no soy responsable en el primer instante, pero Sí, después, nosotros somos responsables. pero después, No culpable de culpabilidad, Ujú. cuando estamos, es dos diferentes cosas. Ujú. Siempre somos responsables para cómo sentimos. Pero nivel de culpabilidad es la cosa de que estás hablando. Sí. Este depende. Sí, En por este no es sentir, yo doy permiso que 100%. yo- Pero responsabilidad sí. Sí. Son dos cosas diferentes. Sí, por ti. Es que Máscara. está chocando algo conmigo Ajá, y sí. quiero leerlo. Yo estoy chocando en este tema con la mayoría del mundo, no te Ok. preocupes. Marcos
3 en adelante, dice, curación del hombre de la mano seca. Jesús llega a la sinagoga y encontró un hombre que tenía la mano paralizada, pero algunos observaban. ¿Lo sanará Jesús en este día sábado? Ellos estaban dispuestos a denunciarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada, ponte de pie y colócate aquí en medio. Y luego les preguntó, ¿qué está permitido hacer el día sábado, el bien o el mal? ¿Salvar a una persona o matarla? Pero ellos se quedaron callados. Entonces Jesús pasó su mirada sobre ellos, enojado y apenado por la ceguera. Y dijo al hombre, extiende tu mano y queda sana. En mis Biblias, en inglés y español que yo tengo, no usa la palabra enojado. Entonces, depende en traducción. Entonces, perdón. No, perdón. No, es depende en Perdón, traducción. Lo siento. Perdón. Entonces, no, por ¿En eso. griego Yeah, o so fue? Es depende en traducción, entonces. Una última Porque yo pregunta. hablé con las palabras como celo, indignación recta, indignación justa. Y hay otra palabra, no recuerdo en español también, que significa no enojar, que es pecado, pero virtudes que Jesucristo. Yo estoy enseñando mal porque ya lo terminé, porque ya me cortaste, porque tu versión y mi versión son distintas. Y dijo al hombre, ¿cuál fue la reacción de Jesús? Está molesto, está enojado, pero ¿cuál fue su reacción? Allí es donde yo diferencio, lo que es pecado no es pecado. Dijo al hombre, extiende tu mano, y el paralítico le extendió y su mano quedó sana. O sea, es una ¿cómo cuestión- reacciona estoy de a acuerdo ese contigo. sentimiento? Sí, O estoy sea, de le acuerdo. dice, entonces sí está atropellando a la gente, entonces sí pudiera llegar a pensar. Pero Jesús reacciona de una manera. ¿Cómo maneja su enojo? Porque aquí dice enojado, y a lo Sí. mejor yo tengo otra, La pro- necesitaría buscar otra Biblia, pero No, la dice pro- está el enojado, pero problema es la ¿cómo palabra. reacciona al Ya. enojo? Es la Biblia. La problema nada Es más la es- Biblia. estamos hablando Latinoamericana. sobre la ¿Está diferencia hablando de entre latinoamericana? palabras y significados de Déjame, palabras. tengo 25 años con... La problema no es la versión de la Biblia. La problema es cómo usamos en este tiempo la palabra enojarse, enojado. Y qué significa para nosotros en español, en inglés, qué significa esto y cómo presente esto y cuándo. Y en mi experiencia en psicología con los seres humanos, para hace 20 años y más, cuando sentimos, como decimos en inglés y en español, enojado o enojada, no es esta virtud de Jesucristo. Nunca, nunca. Si sentimos algo que para nosotros es parecido, es que no tenemos, sin los documentos del Vaticano que dice somos santos, no llegamos a este nivel de virtud. Como celo y indignación recta, pero justificamos todo el tiempo que me he enojado es indignación recta, indignación justa o celo, pero no usamos celo mucho en español, o casi nunca, pero en inglés sí usamos mucho. Zeal se llama en inglés, usamos esta palabra mucho en inglés. Entonces, en este no nos tocamos. Y entonces. Doctora, volviendo al ejemplo que puso el padre Julio, cuando uno lee, como él dijo, algo en contra de la iglesia, ¿no entra a jugar ahí lo que es el celo? No entiendo, lo siento. O sea, cuando el padre Julio dice algo apareció en los medios de comunicación que dice sobre la iglesia, o critica a la iglesia, o habla mal de la iglesia, o del Papa, o en fin. Oh, ajá. No está en el sentido de que yo me sienta mal por ese celo que yo tengo de defender mi iglesia, como Jesús lo dijo, siento el celo por tu casa me devora. Sí, tiene ¿no? celo, pero yo no estaba hablando sobre celo, Ok. estaba hablando sobre ofendido. Ok. Como Entonces, de pronto usamos la palabra ofendido y enojado ahora en este tiempo de Entonces de nosotros. pronto es que utilizamos mal la palabra, de pronto al decir me sentí ofendido. Es indignación más que nada Más lo que uno indignación. siente. Más es indignación entonces. Puede ser, pero tienes que checar con Jesucristo doble, para no vamos a engañar nosotros, justificar, sentir. Porque hay otra situación ahí, y es que el padre cualquiera, o nosotros los diáconos, o cualquier cristiano puede sentir la indignación
Pero si nosotros estamos en el plano bien centrados en la fe, inmediatamente vamos, en vez de ir a darle un golpe o en vez de ir a pegar un balazo, o lo que sea, diríamos, oramos por él, que Dios lo perdone. Sí, claro, sí, ¿no? claro. Y en mi experiencia leyendo y orando y intentando aprender este tema, cómo reconocer la diferencia entre el celo, zeal, indignación recta, justa, y el enojo ofendido, no sienten igual. Porque yo entiendo que cuando se refiere al enojo, más bien es en la línea de la ira como pecado capital. Que puede ser, porque cuando hemos Puede ser, pero es otro ira nivel. carna. Sí, ira es otro nivel Sí, de sería más alto. enojado. Por eso, pero Hay puede- niveles. Pero va en esa vía. Más el enojo hacia allá que hacia acá. Por un ejemplo, estoy de acuerdo, un ejemplo que va a ayudar. Tenía una cliente que siempre estaba diciendo, pero en inglés, es claro, siempre estaba diciendo a mí, I'm worried. So tengo preocupación, pero en español preocupación puede significar algo bueno en inglés que significa concern, que es bueno, no es pecado, o preocupación, worry, que es pecado. Entonces depende en cómo se usa en español. So, por eso necesito explicar en inglés. Ella en inglés me dijo cada rato, I'm worried, I feel worried. Tengo preocupación, pero en el sentido que no es de confianza en Dios. Okay. Entonces, y cuando yo enseñé a ella que preocupación, worry, es malo, es falta de confianza en Dios, es como miedo, entonces ella necesita pedir perdón y sanación para esta emoción, ¿no? Ella empezó a cambiar la palabra, nada más, para justificar, inmediatamente. Entonces, la siguiente vez que ella habló conmigo, ella me dijo la otra palabra en inglés, que significa igual palabra en español, preocupación, pero tenemos dos en inglés. En inglés tenemos worry, que es mal, y también tenemos concern, que es bueno. So ella empezó a decir concern, automáticamente para justificar, fue obvio para justificar. So es mi punto, tenemos que cuidar mucho. No estamos ayudando a nosotros mismos si nos engañamos a nosotros mismos. Está complicado. Tenemos que pedir a Jesucristo y enséñame cuál es la verdad y discernir. Entonces nada más estoy diciendo que yo creo y entiendo por mi experiencia y trabajo y oración y estoy bien si nadie está de acuerdo conmigo. Pero es muy importante porque luego lo repito, ¿verdad? Con la comunidad nosotros necesitamos ayudar a sanear en vez de traer más cargas. Entonces, y a mí suena como que estamos poniendo más cargas, ¿ok? Por los sentimientos. Ahorita que tú acabas de decir eso, me acabo de recordar el sentimiento que Jesús sintió en la cruz, ¿verdad? Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Ok? O sea, él se sintió, a cualquier persona que pueda decir eso en ese momento puede decir, no tiene confianza. No tiene confianza porque se siente abandonado, ¿verdad? Entonces, es un sentimiento que él siente, sin embargo no está pecando. Pregunta, o no pregunta, si una persona de que tú estás ayudando no está lista o listo para escuchar sobre cómo reconocer más pecados, obviamente no dice nada, no dices, no va a ser como dijiste, más la palabra, más una carga, más carga, sí. más carga. Pero si una persona quiere aprender cómo reconocer todos de sus pecados, quiere ser santo, van a querer esta información. Si uno siente como es siente y cree, no significa que es objetivamente realidad, nada más subjetivamente. Si una persona siente y cree que hoy es otra carga y no puedo aguantar, entonces ya, déjalas porque no podemos hacer más que podemos hacer. Entonces, pero si uno quiere y está listo a aprender más,
como reconocer pecado mejor y que son los pecados sobre las emociones, y tú sabes este tema, entonces en este tiempo el Espíritu Santo te ilumina, es tiempo, esta persona está listo, entonces adelante. So, no es todo ni nada, depende en cada persona. Catherine, yo creo que nosotros ocupamos la palabra, el nombre de celo, tal vez lo ocupamos mal en español, ¿Oh, sí? porque Máscara. se la desquitó. Y esa es más cara que la- Ey, ese es el celo de la hermana. Se la desquitó. Fíjate que yo creo que nosotros ocupamos la palabra celo mal en español, porque estoy leyendo en inglés acá y dice que celo, zeal, es una gran energía o entusiasmo en seguimiento a una causa o a un objetivo. Pero para nosotros celo, también tenemos un celo que es malo, o sea, un celo dañino. Y quizás hay un celo bueno que... ¿Como celoso? Y no ocupamos la palabra celo en el buen sentido de la palabra. Ahora del buen- Y tal vez estamos confundiendo Ajá. ofendido o enojado con tal vez este celo ¿verdad? Por ejemplo, Sí, Perdón, tal en vez. español hay otra palabra que se dice coraje. Y algunos la usan también. Esa es la otra palabra que no podría, que usa en Coraje mi Biblia. entra más Es en lo otra, que dice el tiene diácono. otro sentido Coraje. de enojado, depende. Ese es otro. Yo nomás quiero decir una cosa y no por ofender al diácono ni nada, pero la Biblia es la de latinoamericana, Sí. ¿verdad? Ha sido muy criticada precisamente por muchas palabras que vienen mal traducidas. ¿Sí? Entonces, sí puede que esté ese error ahí en esta versión. Aquí tengo mi